época tan creativa, tan brillante de la literatura y del arte español, en la cual podemos ver figuras realmente interesantes. Tenemos el gusto de contar hoy con Juan Ramón Trotter, en la presentación la va a hacer Miguel Ángel Ramos, pero la verdad es que le quisiera dar en nombre de todo el Ateneo Asturialense la bienvenida. Tienes aquí tu casa para esta conferencia, pero desde luego para futuras conferencias también, porque nos gusta contar con talento, nos gusta contar también con talento joven y efectivamente nos parece interesante, pues, digamos, ampliar todo lo que vamos a estudiar aquí durante el siglo de oro. Muchas gracias. Sin más, se pasó la palabra a Miguel Ángel Ramos para la presentación del ponente. Gracias. Bueno, normalmente no suelo leerme la charla, pero hoy voy a hacer una excepción porque quiero hacer ciertas precisiones importantes que creo que debemos considerar, sobre todo para esta etapa que empezaríamos a trabajar sobre la Edad de Oro en España. Yo no hablo de la Edad de Oro en España, pero vamos a hablar, solo hablará él en su tema. Digo, esta charla no es la primera que trataremos sobre esa época de esplendor literario de Europa. La primera con la que empezamos fue la que impartió Cristina Alberdi sobre las mujeres en la obra de Shakespeare. Aquel inicio de este programa que hoy continuamos fue un broche de oro para entender el por qué se produjo el esplendor literario en una época determinada y con una extensión geográfica tan variopinta, política, geográfica y culturalmente. Posiblemente no había tanta diferencia geográfica, ya que se trataba de Europa en el inicio de los estados nacionales, en el rescate de obras clásicas de Grecia y Roma. Los primeros españoles los encontramos en Italia en el llamado 400, años 1400 a 1500. En el siglo XVI, y en el siglo XVI también, o sea, 1500 a 1600 y 1600 a 1700. Y difundido con mayor ímpetu en el 580, está mal dicho, en el siglo XVI, continuando en el siglo XVII. Estamos hablando del Renacimiento. Renacimiento, una época que corresponde a 3 siglos. Este título de Renacimiento no se lo dieron los contemporáneos de aquellos años, sino racionalistas del siglo XIX que han querido encajonar la actividad humana en compartimentos estancos. Ya nos lo está recordando nuestro socio, un compañero que conocéis todos, Luis Vázquez, en diversas charlas y tertulias, que dice que hoy estamos viviendo un nuevo renacimiento. Esto ni es bueno ni es malo, es solo un hecho que se produce a lo largo de la existencia humana en muchas otras ocasiones. La causa hemos de encontrarla, según palabras de Ortega y Gasset, recogidas en su obra El tema de nuestro tiempo. Dicho autor cita como ejemplos la época teísta. Nadie hablaba sin referirse a Dios de una forma u otra. Pasa luego después a considerar el Renacimiento como el inicio de la época racionalista. Nadie habla sin considerar que es la razón humana la que guía nuestras conductas. Y esa época racionalista terminó el día en que las naciones más racionales, Occidente, emprendió 2 guerras mundiales y lanzó 2 bombas atómicas. Para colmo, fueron los buenos los que protagonizaron el acontecimiento. Todavía hoy nadie condena la actividad humana como a barbarie contraria a la propia naturaleza. Genocidio propiamente dicho. No me discutáis que podían haber sido los otros los que lanzasen las bombas si las hubieran tenido, porque en cualquier caso, ambas partes
habían sido hombres racionales, unos y otros. Creo que la época racionalista ha muerto desde 1914 y estamos en plena crisis de valores. Fijaros que estamos hablando 14, el siglo XX, y hoy hemos empezado y estamos en principios de XXI. Si el Renacimiento tardó 3 siglos, esta crisis del nuevo Renacimiento es posible que dure también otros 3 siglos. Quiere decirse que nos quedan 2 siglos y pico de crisis de valores. Bien, creo que la época racionalista ha muerto. Y estamos en plena crisis de valores. Crisis de valores que no es nada más que no saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, a nivel universal, a nivel geográfico y a nivel social. Esa diferenciación de cuál es lo bueno y cuál es lo malo es la crisis de los valores, porque los valores se diferencian en eso. El propio Ortega y Gasset dijo que el Renacimiento fue una época de crisis. Hoy nadie duda que estamos en una época de crisis y la razón o la causa hay que buscarla en la falta de valores consolidados. No valen los utópicos, no valen los tradicionalistas, menos aún los progresistas, no vale ningún movimiento cultural con solidez. Los que se llaman ecologistas no dicen mucho más que lo que buscan los ratones, los conejos, las liebres o los insectos. Y ahora me pregunto, ¿acaba aquí la intuición humana para evolucionar hacia el futuro? Faltan los valores trascendentes que ningún otro ser vivo de la Tierra hace suyos, tanto individualmente como colectivamente. La Edad de Oro española significó precisamente esa acumulación de intuiciones operativas para señalar rutas, caminos, acciones humanas ilusionantes para la especie humana. Digo aposta especie porque sin alternativas imaginarias, esta que llamamos nuestra especie puede desaparecer como tantas otras están desapareciendo todos los días. Ellos no encontraron su renacimiento, digo las especies que han desaparecido. Como veis, junto a mi vocación humanista por mi parte tecnócrata, con mi práctica tecnócrata porque pienso que es la vía a la que estamos abocados a seguir en los tiempos que vivimos. Pero doy importancia suprema a la toma de conciencia de los hechos reales y no a los utópicos. No habrá paraíso terrenal al que volver, porque nunca salimos de ningún paraíso. Para iniciar estas posibles sesiones sobre la Edad de Oro en la literatura española, mi mujer y yo hemos elegido a mi sobrino Juan Ramón, aquí presente, hijo de mi hermana y único profesional de mi familia que tiene los conocimientos necesarios para ello. Él no sabe por qué lo he elegido, pero yo sí lo sé. Tampoco él sabía nada de esta mi introducción, cosa que he hecho aposta, porque creo que el reto al que estamos enfrentados todos hoy, quiero que la juventud lo reconozca como tal y lo asuman. Cada uno en su parcela profesional lo asuma como propio. Bien, es licenciado en Filología Española y profesor en un colegio de Madrid, justo en el mismo colegio que yo me eduqué. Sé las faltas que la educación secundaria está teniendo por culpa de la politización de la educación. Yo soy partidario de que la educación sea una función autónoma de los gobiernos, porque ese derecho
de educación es consuetudinario y natural, nunca político. Si la educación es dirigida por la política, nunca tendremos individuos con inspiraciones innovadoras que resuelvan los problemas que los políticos desconocen. Ejemplos de estos individuos tenemos en la historia de los tiempos, gracias a los cuales hemos avanzado en nuestra consciencia de la realidad. Descartes, Galileo, Giordano Bruno, Copérnico, Kepler, Leibniz, Locke, Schopenhauer, Ortega y Gasset, etc. Ninguno se atuvo a la estricta enseñanza del Estado. Sé que mi sobrino es independiente de mi pensar y es capaz de adivinar el ojo de la aguja, encontrar la aguja en el pajar y muchas más cosas, porque sé que vive insatisfecho con las limitaciones que esta sociedad comodona nos ofrece. Hay un refrán nefasto en el refranero español que yo detesto. Si quieres ser feliz, no analices. Yo prefiero a los insatisfechos que a los felices. Y termino diciendo, he dicho. Bueno, os dejo con Juan Ramón. Bien, buenas tardes. ¿Estoy bien? Bueno, pues sobre todo muchísimas gracias por invitarme, por la imprudencia que cometen o que cometéis invitándome. Muchas gracias a Miguel Ángel y a mi tía Pilar por el gesto tan cariñoso y generoso. Lo que me falta de conocimiento intentaré suplirlo con entusiasmo. Es un placer estar aquí, me apasiona el asunto que voy a tratar. Sin duda he tratado de arrojar un poquito de luz, pero me gustaría en cualquier caso no dejar de ser humilde, porque soy consciente de que hay muchas cosas que ignoro y estoy como todos aprendiendo, estoy a mitad de camino. Así que bueno, en la medida en lo que yo pueda contar hoy sirva, pues por mí fantástico. Me gustaría dedicar este rato a hablar, fundamentalmente me gustaría hacer una introducción a la poesía del siglo XVI, a la poesía renacentista, tratar o presentar o comentar unos conceptos clave para entender esta poesía, conceptos de origen italiano como son el concepto de sprezzatura o el de donna angelicata. Sin duda hablar de la importancia de la influencia italiana en la poesía española y en el arte del Renacimiento. Y me gustaría terminar hablando de una figura fundamental, un gran poeta de nuestra literatura, no solo un gran poeta del siglo de oro, sino de la literatura española, que es el capitán Francisco de Aldana. Es un nombre que solo asoma muy de lejos en los libros de texto con los que estudiamos en los colegios y en los institutos, pero sin embargo es un poeta que está a la altura de Garcilaso de la Vega, del siglo XVI, y que a mí me gusta mucho. ¿Por dónde empezar? El hecho fundamental que nos permite hablar de la poesía del siglo XVI como de algo diferente de lo que se hacía antes, el hecho clave lo explica Martín de Riquer con las palabras siguientes. Dice que en el siglo XVI la poesía española se vuelve renacentista. ¿Qué quiere decir esto? Voy a seguir un pequeño guión, perdonadme que le vaya echando ojo según voy hablando, pero bueno, no quiero leer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, en primer lugar, que los poetas del XVI, a partir de un determinado momento, adoptan un sistema de formas muy claro, cerrado, nítido, lo que Juan Boscán llama un modo de invención que procede de Italia. Procede de Italia y de tal manera que de los escritores que en el siglo XVI escriben poesía, o a partir del XVI escriben poesía renacentista, se va a decir que son escritores o poetas que escriben a la manera italiana. Entonces, ¿qué significa escribir a la manera italiana? Pero este sistema de formas viene acompañado enseguida de un cambio de actitud, un cambio de sensibilidad. Lo que voy a decir, voy a partir de una premisa en la que
en la que creo, si no la compartís, pues podemos discutirla, y es que detrás de toda estética hay una ética. A veces hay una antigua ética, una ética olvidada, pero detrás de toda estética creo que se puede rastrear y encontrar una ética. Me gustaría relacionar algunos aspectos de la estética de la poesía renacentista del XVI, no todos, de forma introductoria algunos, con una forma de ver el mundo, con una ética, en algunos casos también con una filosofía. En el caso de Francisco de Aldana se ve muy bien, porque es un escritor, es un poeta filósofo a su manera. Escribe poesía de amor, escribe poesía también metafísica, filosófica, teológica en algunos casos. Y en el Renacimiento es un movimiento de honda renovación que nace en Italia, pero enseguida sobrepasa ese espíritu inicial. Las relaciones entre España e Italia desde el XV son muy intensas. Hay que tener en cuenta que el reino de Nápoles, el reino de Sicilia y el reino de Cerdeña forman parte del imperio hispánico, de la monarquía hispánica, que Francia y España se han batido el cobre en la península de Italia hasta la paz de Cateau Cambrésis. Esto quiere decir que hasta mediados del XVI las tropas españolas andan por Italia. De esto da testimonio un dicho que recogen un lema de los tercios que todos conocéis, que es el que reza, entre otras cosas, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Decían los soldados de los tercios, haciendo referencia, bueno, poniéndose de manifiesto hasta qué punto la presencia de las tropas imperiales en Italia es fundamental. También se podría rastrear en todos los escritores, de forma significativa, muy significativa, por supuesto en Garcilaso, por supuesto en Cervantes, en Quevedo, etc. La poesía del XVI no se va a limitar a copiar esas formas, estas formas que proceden de la poesía italiana, sino que las va a recrear. Hay una recepción muy creativa. De tal forma que este sistema de formas muy cerrado va a funcionar como una especie de constricción creativa, unas reglas estrictas que provocan un arranque de creatividad. Un arranque de creatividad porque también encuentra unas plumas muy bien dotadas. ¿En qué consiste? A ver si soy capaz de manejarme con las dos cosas. Este sistema de formas. Fundamentalmente en dos aspectos. Uno, en la adopción de un tipo de verso que es el verso endecasílabo. Es un verso que había intentado ensayar el Marqués de Santillán en el siglo XV. Es un verso de origen italiano. Es el protagonista de la poesía española desde el siglo XVI hasta ahora. Pero es un verso injertado en un momento determinado, un hallazgo feliz del siglo XVI. No existía como tal antes. Y en segundo lugar, un conjunto de estrofas que podríamos decir que forman una especie de corte que acompaña. Entonces tenemos a nuestro protagonista, que es el verso endecasílabo, del que voy a comentar dos cosas, y luego un cortejo de estrofas que lo acompañan. El endecasílabo, bien, es un verso de 11 sílabas, es un verso que tiene un acento estrófico muy importante en la sílaba 10 siempre, es un verso que se organiza a partir de unos determinados acentos rítmicos siempre en sílaba par. Estamos hablando de versos que van a tener un acento siempre muy importante en las sílabas 4, 6 y 8, nunca en la 5, nunca en la 7, serían acentos antirrítmicos. Esta es una de las razones por las que los versos fechos al itálico modo del Marqués de Santillana del XV no funcionaban desde el punto de vista del ritmo de la cadencia. Por contraposición o por contraste con el verso tradicional de la poesía anterior, es decir, estamos hablando de la lírica tradicional, del romancero o de la poesía de cancionero, que era un verso de arte menor, fundamentalmente, un verso corto. El verso endecasílabo es un verso largo. En segundo lugar, frente a estos versos, al verso octosílabo del romancero, el verso endecasílabo es un verso elaborado, es un verso complejo, artificioso. Es un verso artificioso y sobre todo es muy importante tener en cuenta que en el siglo XVI es percibido como un verso artificioso. Suena como algo artificioso, poco natural. Quizá a nuestros oídos esto ya no pase, porque después de tantos siglos en la literatura española el endecasílabo es el verso estrella, sigue siéndolo hoy día. Pero entonces era un verso que era percibido como algo especialmente artificioso, muy sofisticado. En tercer lugar, es un verso que da lugar a una poesía de ritmo lento. Frente al ritmo de la poesía tradicional, pensemos en el caso del romancero. Si recordamos un romance clásico, incluso los romances líricos, ¿no? Que por mayo era por mayo,
cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el Señor, etc. Comparamos el ritmo de esos versos con el ritmo del endecasílabo, ¿no? De cualquier endecasílabo, ¿no? Pero pensemos en un endecasílabo como este que yo he presentado aquí, que es el primero de un soneto muy conocido de Garcilaso, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto. Si pensamos en la diferencia del ritmo y en la diferencia de del fraseo del verso, el octosílabo da lugar a un ritmo rápido. La poesía, dentro de lo que cabe, alegre, al margen del tema, pero un ritmo rápido. Mientras que el verso endecasílabo requiere coger más aire. Hay que decir que cuando hablamos de forma natural, nuestras frases se acercan a las dimensiones del verso de arte menor. Hablamos, sin saberlo, con frases de en torno a 8 sílabas. Este experimento lo podemos hacer todos, tanto en primera persona como observando lo que dicen nuestros compañeros de mesa y después tratando de contar sus sílabas. Pero, ¿por qué? Porque para pronunciar un verso endecasílabo hay que coger más aire del que acostumbramos a coger. Entonces es un verso que requiere una cierta impostación, es más elaborado, más sofisticado, da lugar a una poesía de ritmo más lento y, en cierto modo, podríamos decir también que es una poesía más elegante, tiene también la connotación también hasta más sensual, en cierto modo. Desde el punto de vista musical y rítmico es más sensual. Esto en lo que hace al verso endecasílabo, que ya de por sí es una presentación, trae consigo una determinada estética, un estilo lento, un estilo elaborado, sofisticado, elegante, muy propicio para un determinado tipo de música y unos determinados temas cercanos a los de la sensualidad, ¿no? La poesía amorosa en el 16 es protagonista, es el tema estrella. Pero bueno, hay que decir una cosa. El hecho de que el verso endecasílabo sea muy artificioso entraña un problema y un reto para los escritores del 16, porque un canon de la estética del Renacimiento consiste precisamente en huir de la artificiosidad, huir de la afectación. Es una regla recordada de los clásicos, está en Cicerón, está en Quintiliano, está en Castiglione, del que hablaremos después. Huir de la artificiosidad, y la artificiosidad es la falta de naturalidad. Entonces, ¿cómo hacer un verso especialmente artificioso, especialmente elaborado, de tal forma que parezca no artificioso? Aparece un reto, aparece aparentemente contradictorio, constituye un reto, diríamos casi va a dar lugar a una seña de identidad del estilo renacentista. La solución a este reto, a esta dificultad, la plantea también Castiglione, que es, y la encontramos en un concepto italiano que se intenta adoptar en diferentes lenguas, en el castellano, en el inglés, allí donde se traduce el cortesano de Castiglione, es el concepto de sprezzatura. El concepto de sprezzatura es un concepto italiano, es un concepto que se maneja hoy en el mundo de la moda y que de alguna forma define Castiglione, literalmente dice lo siguiente, dice, para Castiglione, que es un escritor italiano, el 16, autor de un diálogo que es el cortesano muy importante del que hablaré después, dice, la afectación es un vicio, es aquella pestilencial tacha que da siempre a todas las cosas mortal desgracia. Por tanto, el escritor debe huir de tal vicio. ¿Cómo lograr huir de tal vicio y al mismo tiempo construir una poesía tan elaborada, tan elegante y artificiosa? La respuesta consiste en escribir con sprezzatura, es decir, con diligente negligencia. Escribir difícil, escribir cuidado, pero de tal forma que parezca fácil, que no parezca forzado. Podríamos decir que esto quizás es el colmo de la elegancia, por buscar una imagen gratuita, y perdonadme, que pudiese servir como término de comparación, es el pañuelo que lleva en el bolsillo de forma aparentemente descuidada Carlos III de Inglaterra, cuando se presenta siendo uno de los caballeros más elegantes del mundo. Ese pañuelo está perfectamente colocado y no cualquiera lo sabe colocar tan bien. A su manera, los escritores del Renacimiento consiguen escribir un tipo de poesía muy difícil, pero con tal gracia, con tal soltura, con tal facilidad que parece que le sale solo. Esto solo se logra a base de un conocimiento, una práctica o un don especial, usando en toda cosa desprecio o descuido, con lo cual se encubra el arte y se muestre que todo lo que se hace y se dice se viene hecho de suyo sin fatiga y casi sin haberlo pensado. Es decir, hacer algo muy difícil como si saliese solo, algo que quizá está a la altura de algunos genios.
Pensemos en cómo toca la guitarra Paco de Lucía, cómo tocaba la guitarra Paco de Lucía. Y todo el trabajo, todo el esfuerzo y todo el oficio que había detrás. Es decir, el oficio de los escritores, de los poetas del 16 ha de ser reseñado. Esto en relación con el endecasílabo. He puesto esta imagen que no aclara mucho más allá de lo que he dicho. He señalado para que podáis ver la división tradicional en sílabas métricas, ¿de acuerdo? Y la importancia de los acentos estrófico y rítmico. Bueno, pero ¿cuáles son las estrofas que acompañan al endecasílabo? Las conocemos porque forman parte de nuestro aprendizaje y de nuestra literatura. El soneto, el terceto, los tercetos encadenados, la octava real, la estancia y la lira serían los más importantes. Centrémonos en los dos primeros, en el soneto y en los tercetos encadenados. Estamos hablando de estrofas, un soneto son solo 14 versos. Es una obra relativamente breve, pero todo está perfectamente cuidado y todo está perfectamente medido. Es la forma emblemática de la nueva poesía. Por tanto, la poesía renacentista es verso endecasílabo, con la estética que eso implica, y cuya forma emblemática es el soneto. El soneto tiene, los poetas españoles tienen como referencia fundamental a Petrarca, como el autor de los sonetos. La mayoría de las composiciones que recoge Petrarca en el Cancionero son sonetos. Y la influencia de Petrarca en la poesía española del Renacimiento permite hablar no tanto de poesía renacentista cuanto de poesía petrarquista. Se sigue escribiendo poesía tradicional, los propios escritores que hacen poesía a la italiana son capaces de escribir también poesía tradicional, pero la poesía renacentista, propiamente renacentista, es poesía petrarquista o italianizante. Es importantísima la influencia italiana. El terceto también viene de Italia, es el terceto dantesco. Es la estrofa que ha utilizado Dante, que había utilizado Dante para la Divina Comedia, los tercetos encadenados. A pesar de que también los utiliza Petrarca en sus triunfos. La octava, la estancia y la lira también proceden de Italia. Por lo tanto, ya vemos la importancia de la influencia italiana desde el primer momento. Cada estrofa va a traer consigo un tipo de poesía, o se va a relacionar en un primer momento al menos con un tipo de poesía. El soneto se va a utilizar más para la poesía amorosa, aunque por supuesto este cauce se desborda enseguida y lo vamos a encontrar en el propio 16, por ejemplo, con Francisco de Aldana, pero en el 17 completamente superado. Pero en un principio el soneto es la estrofa de la poesía amorosa, mientras que el terceto se va a utilizar para la poesía que se llama poesía moral, es decir, poesía reflexiva, poesía filosófica, poesía de pensamiento, una poesía cercana al ensayo, a la meditación. Pensad que los tercetos son los que va a utilizar Francisco de Aldana en su carta a Arias Montano, que es un poema filosófico. Los tercetos son los que utiliza también el capitán Fernández de Andrada en la epístola moral a Fabio, en el siglo XVII. Pero ¿en qué momento, cuáles son las circunstancias históricas en las que llega o se decide empezar a escribir a la manera italiana? Es decir, empezar a escribir en decasílabos. Es una historia conocida y en la que, a pesar de que yo querría leer un pequeño fragmento de una carta muy conocida, no es necesario que yo me extienda. La fecha clave en la que se empieza a escribir poesía renacentista en España es el año 1526. Y fundamentalmente a partir de una anécdota muy curiosa que tiene lugar en la ciudad de Granada, en las tornabodas, es decir, en el día de después de la fecha en la que se han celebrado las bodas del emperador Carlos en la Alhambra, en los jardines de la Alhambra, en el Palacio de la Alhambra, en Granada. En esas tornabodas, un escritor, un poeta español, como Juan Boscán, mantiene una conversación con el embajador veneciano en España, que es Andrea Navallero, embajador de Venecia en España. En una carta a la duquesa de Soma, Juan Boscán cuenta esta anécdota. He presentado aquí estos dos personajes porque diríamos que son los que dan pie a la poesía de la que estamos hablando. Andrea Navallero, embajador veneciano en España, y Juan Boscán, poeta español, catalán, que ha leído mucha poesía italiana, sabe italiano, traduce también poesía italiana, también ha leído la poesía catalana anterior, de finales de la Edad Media, y en la carta a la duquesa de Soma dice lo siguiente. Cuenta la anécdota, dice, estando un día en Granada con el Navallero, el cual, por haber sido varón tan celebrado en nuestros días, ha querido aquí nombrar ya vuestra señoría, tratando con él en cosas de ingenio y de letras, y especialmente en las variedades de muchas lenguas, me dijo por qué no probaba en lengua castellana sonetos y otras artes de trovas usadas por los buenos autores de Italia. Aquí está la propuesta, una conversación, tomando un vino,
Y no solo me lo dijo así livianamente, más aún me rogó que lo hiciese. Partíme pocos días después para mi casa y con la largueza y soledad del camino, discurriendo por diversas cosas, fui a dar muchas veces en lo que el navallero me había dicho. Después cuenta cómo comparte dicha inquietud nada más y nada menos que con su gran amigo Garcilaso de la Vega. Y cómo entre Juan Boscán y Garcilaso de la Vega empiezan a escribir versos en decasílabos y empiezan a escribir sonetos a la manera italiana. Son los primeros que dan con la clave. Y diríamos que son nuestros dos grandes autores de la poesía renacentista, los que todavía leemos y estudiamos, pero tras ellos hay una pléyade de autores, muchos de ellos conocidísimos, otros olvidados, en un momento en el que la compulsión por escribir y por escribir poesía es abrumadora. Es decir, es una época inflamada de gusto por hablar, de gusto por utilizar la lengua y también por una inclinación a la escritura, una época desatada de escritores y en concreto de escritores enamorados de la nueva estética italiana y de esta poesía a la manera de Petrarca, la poesía petrarquista. Nombres. Antes de llegar a Fray Luis, porque no voy a hablar ni de Fray Luis, ni de San Juan, ni mucho menos de los grandes autores del XVII, porque esto quiere ser solo una introducción. Gutiérrez de Cetina, Hernando de Acuña, Diego Hurtado de Mendoza, Fernando de Herrera, Aldana, el mismo Aldana. ¿Cuál es el tema más importante de la poesía renacentista? El tema más importante, en primer lugar, va a ser el amor. La poesía de Garcilaso es monótona en su tema, es poesía amorosa. Para Garcilaso, la poesía no era más que la voz del amor, escribe muy bien Martín de Riquers, pero el amor entendido de una forma especial. Y esto es muy significativo, porque aquí ya vemos una sensibilidad y una actitud ante las cosas del mundo. Si en la Edad Media el amor era fundamentalmente una pasión concupiscible que cegaba a los amantes y que llevaba a la destrucción, esto lo vemos en la novela sentimental, de forma emblemática en la Celestina, en Garcilaso, en el Renacimiento, en la literatura italiana que bebe de Petrarca y de Dante, es decir, una literatura influida por el neoplatonismo, una corriente filosófica que llega a Italia desde Bizancio, en un sentido, cuando en Florencia se instalan algunos sabios que han salido de Constantinopla, ¿no? Y traen con ellos toda una tradición de saber platónico, de saber neoplatónico. Es un amor que se desliga de los apetitos carnales. Es un amor entendido como camino de perfección espiritual, es decir, algo que contribuye a hacer mejores a los hombres. El amor hace mejores a los hombres, los eleva de lo material a lo inmaterial. El amor es entendido como un amor necesariamente imposible o perdido, un amor no correspondido, o un amor imposible por la muerte de la amada. La amada aparece como una persona no solo inaccesible, sino también como una figura ideal, idealizada en cierto modo. De tal forma que también el amor sea una fuente de frustración. La imagen que he elegido podéis identificar perfectamente. Estos dos personajes son Dante y Beatriz. Dante y Beatriz. En la poesía del Renacimiento encontramos esa otra figura fundamental tan bonita, tan emocionante, que es la de la Donna Angelicata. La Donna Angelicata. ¿Qué es la Donna Angelicata? En algunos libros de texto se estudia como un canon de estética, ¿no? Como un canon de belleza. Cuando leyendo la literatura entendemos que la Donna Angelicata no era una figura ideal que se caracterizaba fundamentalmente por sus rasgos físicos, sino por sus virtudes. El amor como camino de perfección lo encontramos en Dante. En la Divina Comedia, el amor de Dante por Beatriz hace mejor a Dante. Y la historia del amor de Dante por Beatriz es un camino de perfección. Es un camino de perfección por cuanto le conduce por el buen camino y le lleva al paraíso, es decir, le acerca a Dios. En el canto, creo que es en el canto 31 del Purgatorio, cuando Dante cuenta que llega a las puertas del paraíso, se encuentra con Beatriz. Es una de las escenas más emocionantes de la Divina Comedia. Beatriz le regaña, es muy bonito, le dice, pero ¿cómo has podido perderte? ¿Cómo has podido perderte? Sabéis que Beatriz ha muerto, y tras la muerte de Beatriz, Dante se pierde en una selva oscura de la que le rescata nada más y nada menos que Virgilio, enviado por la mismísima Beatriz desde el cielo. ¿Cómo has podido perderte? Y a continuación conversan y le dice Beatriz a Dante que
no hay aspiración más digna que el amor al bien. No hay aspiración más digna que el amor al bien. Dice en el canto 31 del Purgatorio. Podríamos entender que Beatriz hace de guía para que Dante siga un camino de perfección espiritual por el camino del bien que le va a llevar a Dios y le va a llevar... En esa relación hay una concepción del amor. También está en Petrarca. La historia, la relación entre Petrarca y Laura es a su manera un camino de perfección espiritual. Entendemos que Petrarca, para el Petrarca dice, el amor aparece como un itinerario espiritual que lleva del pecado a la redención. Si leemos el Cancionero, el último poema del Cancionero que escribe Petrarca es un poema dedicado a la Virgen. Es un poema dedicado a la Virgen. Por lo tanto, tenemos aquí una concepción del amor de raigambre neoplatónica y una figura, o un concepto que es el de la Donna Angelicata, ya no como una figura ideal por sus cualidades físicas, sino por sus virtudes morales, por sus virtudes. Entonces, podríamos resumirlo de la siguiente forma. La belleza de la Donna Angelicata, tan característica de la literatura italiana de finales de la Edad Media y del Renacimiento, es la belleza de un alma virtuosa que suscita en el que la ama el amor al bien, que hace mejores a las personas. El concepto de sprezzatura y el concepto de Donna Angelicata son importantes. Me parece que pueden funcionar como acicate para acercarnos a esta poesía, desde un punto de vista en el que nos permita relacionar la estética con la visión, con la perspectiva desde la cual se ve el mundo, se vive la vida y se sienten las cosas. Pero sigamos adelante. Aquí tenemos a Baltasar de Castiglione. Lo he citado antes. ¿Quién es este caballero? Baltasar de Castiglione fue un humanista italiano que viajó a España en 1525 en calidad de embajador del Papa Clemente VII. Permaneció en España hasta su muerte. Muere en Toledo en el año 1529. En 1528, un año antes de su muerte, se publica en Venecia El Cortesano, una obra fundamental para entender el Renacimiento. Es un caballero que sin duda conoció a Garcilaso y conoció a Boscán. Es un caballero que fue muy leído y es un caballero que fue traducido enseguida en España. Su obra cumbre, El Cortesano, es traducida por Juan Boscán, que ha aparecido antes como aquel caballero que había mantenido una conversación con el embajador veneciano en Granada y que había empezado a escribir de manera italiana. Es traducido al español en una traducción admirable en 1534, enseguida. ¿Y en qué consiste la obra o cuál es la peculiaridad de esta obra? El Cortesano es un diálogo muy renacentista. Sabéis que el género del diálogo es un característico del Renacimiento. Es un diálogo ambientado en la corte de Urbino, en la corte italiana, en el que se trata de dibujar un ideal de persona, en concreto un ideal de cortesano, lo que se llama un cortesano. En sus páginas, el ideal del cortesano aparece aquí, esto es muy importante también, como un ideal de excelencia, diríamos también de excelencia moral. En todo lo que estoy diciendo vamos rastreando un mundo en el que la preocupación por la virtud, en el que la preocupación moral es evidente. El cortesano no es simplemente una figura de moda, es un ideal de caballero y a su manera también conecta con el ideal caballeresco medieval. En un opúsculo muy conocido, el historiador Peter Burke señala hasta qué punto en el cortesano nosotros no encontramos una obra radicalmente nueva, sino que es una obra a su manera al mismo tiempo renacentista, muy moderna, pero que al mismo tiempo conecta con el ideal caballeresco tardo medieval. Entonces, en esta obra, Castiglione identifica la figura del cortesano con la del caballero y la de la buena cortesanía con la profesión de la caballería. Dice, los hombres que merezcan ser llamados buenos cortesanos y sepan juzgar lo que más pertenece a la perfección de la buena cortesanía, serán caballeros tan singulares no solo en su profesión principal de la caballería, más aún en otras muchas cosas. La nobleza a la que ha de pertenecer, dice, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un caballero en el Renacimiento para ser considerado, para responder a este ideal de buen cortesano, de perfecto cortesano? Podríamos señalar muchas, algunas tienen que ver con el arte de la conversación, otras con su afición a la vida social, a la caza, a la música, dedica unas páginas preciosas al humor,
cómo mantener una conversación y qué diferentes formas de humor y diferentes formas de risa existen. Es un texto delicioso, muy civilizado. Habla también, por supuesto, del amor, ¿no? Pero si vamos a lo fundamental, yo querría señalar varias condiciones. La primera dice, ¿ha de ser noble un caballero en el Renacimiento para responder a este ideal de buen cortesano? Dice, en principio sí, pero dice, lo fundamental, la nobleza a la que ha de pertenecer el caballero renacentista no es tanto la de la sangre como la de la virtud. Dice, el buen linaje importa en la medida en que es, y esto es muy bonito, en que es una clara lámpara que alumbra y enciende y pone espuelas a la virtud. Aquí todos recordamos el lema francés tan conocido de la nobleza obliga, ¿no? La nobleza no tanto como lugar de privilegio, cuanto principio de exigencia. Principio de exigencia. Es decir, una lámpara que arroja luz y que pone espuelas a la virtud, que obliga a estar a la altura de la virtud, ¿no? De la exigencia de virtud. No es tan necesario como afirmáis el buen linaje en el cortesano, dice Castiglioni, porque muchos, siendo de muy alta sangre, han sido llenos de vicios, y por el contrario, otros de ruin linaje con su virtud han autorizado a sus descendientes. Hay aquí también algo muy bonito. Dante había dicho en la monarquía, todos los hombres se ennoblecen con el mérito de la virtud. Y en el siglo XIV, Godofredo de Charny había escrito, el que hace más, vale más. Lo que vamos diciendo, a todos los que hayamos leído el Quijote, nos resuena de alguna forma. Y cuando vamos a las páginas de Cervantes, este saber, esta tradición, que no es una tradición estética, es una tradición ética, sin duda aflora en las páginas tan bonitas, en los discursos del Quijote. Porque es una tradición viva que ha llegado hasta el XVII y es una tradición importantísima que imprime carácter en la España y en la Europa del Renacimiento. Segunda condición. El cortesano ha de tener como oficio principal, como oficio propio, el de las armas. El de las armas. El principal y más propio oficio del cortesano es el de las armas. El buen cortesano ha de mostrar presteza y gana y corazón en el pelear. Y ha de encarnar los valores caballerescos. ¿Cuáles eran? La lealtad, el coraje y la honra. Claro, esto no parece muy moderno. La tercera condición que hace pareja con el de las armas es la siguiente. El cortesano ha de ser también un hombre de letras. Y tenemos aquí otra vez esta pareja de amigos que vienen de la mano y sobre los que departirá y perorará Don Quijote en esa primera parte, en su famoso discurso sobre la preeminencia de las armas o de las letras. Dice, el afán de excelencia que rige la vida del caballero renacentista hacía que fuese en las letras más que medianamente instruido. Es decir, el buen cortesano debía ser no solo aficionado, sino estar instruido en las letras y en concreto en los estudios humanísticos. ¿Qué se entendía por estudios humanísticos en el XVI? Fundamentalmente, el estudio de la tradición cultural y literaria grecorromana. Latín y griego, que son las fuentes que rescatan los humanistas, pero no solo porque les interesase como modelo estético. Diríamos que sin duda Petrarca quiere escribir a la manera de Cicerón, y a su manera logra dar una vida nueva al latín en sus obras escritas en latín, que sin duda para él son las más importantes, pero también hay que tener en cuenta que como decía en el Renacimiento Leonardo Bruni, esta es otra cita clásica, los estudios humanísticos en el XVI tienen importancia, en el 480 y en el 580 tienen importancia porque perfeccionan al hombre, es decir, lo hacen mejor. Hay un afán de excelencia, un afán de mejora, un afán por alcanzar o por elevarse y de alcanzar, de perseguir la virtud, que a mí me parece que desde el punto de vista no solo estético, sino ético, tiene una belleza singular y que está presente en toda esta literatura. También cuando se convierte en literatura del desengaño, que es lo que ocurrirá en el 17 con Cervantes, con el Quijote, pero ahí no vamos a llegar ni de lejos. Creo que voy a terminar dentro de la hora, pero bueno, en cualquier caso, si voy muy despacio y queréis que corte, pues corto. ¿Qué he hecho hasta ahora? Bueno, he hecho una introducción a la literatura, a la poesía renacentista,
Es una introducción muy humilde, se deja muchísimas cosas fuera, he ido a lo fundamental, he tratado no tanto de hacer un estudio propiamente histórico, sino tratar de escarbar en algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con la visión del mundo, la ética que hay detrás de esa estética. No sé si lo he logrado, pero yo quería llegar a este caballero que es el capitán Francisco de Aldana. Porque podríamos hablar de Garcilaso, podríamos hablar de Juan Boscán, podríamos hablar de Fray Luis, de San Juan, etcétera. Pero qué gran oportunidad de poder dar la cara abiertamente por este escritor, que es uno de nuestros grandes. Francisco de Aldana no solo es un escritor apasionante, es un de primer orden, es un poeta de primer orden, o podríamos decir hasta un intelectual de primer orden. Es que su vida es apasionante. Vive en el siglo XVI, lo situamos en un segundo momento, después de las obras completas de Garcilaso y Boscán se publican en una fecha muy importante, en el siglo XVI, y después, antes del XVII, probablemente Aldana sea uno de los nombres más importantes junto con Fray Luis. Su obra es de una amplitud y de una riqueza admirables. Entonces voy a hablar de este escritor, voy a defender a este escritor y fundamentalmente voy a desarrollarlo siguiendo dos líneas de guión. Uno, que se corresponden con sus dos vocaciones, que es lo más bonito en una persona, su vocación, seguirla, no tanto la historia cronológica de su vida, cuanto los avatares de sus vocaciones, ¿no? De su vocación. Y este caballero tiene dos vocaciones. Francisco de Aldana no solo es uno de nuestros grandes escritores, sino que de vida apasionante encontramos en su biografía dos grandes vocaciones que se cruzan, se entreveran, se solapan. Son, por un lado, la vocación militar y, por otro lado, la vocación poética. Estas vocaciones, decía hace poco el poeta García Máiquez en un bonito artículo, que habían sido, y no es poco relevante, vividas hasta el fondo ambas, La vocación militar le va a llevar a Francisco de Aldana a morir en el campo de batalla. La vocación poética le va a llevar a escribir probablemente algunos de los versos más inolvidables de todo el Renacimiento, aun cuando muchas veces nos quedemos solo en los versos de Garcilaso y de ahí pasamos a Fray Luis, etc. Sin embargo, escribe algunos de los versos y los poemas más maravillosos no solo del Renacimiento, de toda la literatura española. Es un poeta que ha sido admirado por Cervantes, por Quevedo, por Cernuda, por Bergamín y en la actualidad por gente tan relevante como un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Julio Martínez Mesanza, que seguro que conocéis. Voy a seguir un poquito, por un lado, el rastro de la vocación militar, que es la de su vida. Francisco de Aldana nace en el año 1537 y muere en el año 1578. Por lo tanto, estamos hablando de una vida de en torno a unos 41 años. 41 años. Don Juan de Austria vive menos, pero dentro de lo que cabe es una vida breve. Nace en Nápoles. Desciende de una familia, forma parte de una familia de raigambre militar. Su padre Antonio de Aldana es alcaide en distintas fortalezas en Italia, primero en Nápoles, en la Gaeta en Nápoles, después en nada más y nada menos que en Florencia, en los castillos de Liorna y de San Miniato. Francisco de Aldana nace en Nápoles y enseguida, a los pocos años, con su familia se traslada a Florencia. Y en Florencia, en la Florencia de Cosme de Medici, tiene lugar su juventud, vive su juventud y sobre todo su formación intelectual y estética. Esta formación es muy importante porque vive muy cerca de la corte de Cosme de Medici. Su padre ha formado parte del cortejo nupcial de las bodas de Cosme de Medici. En contacto con los círculos intelectuales renacentistas y neoplatónicos que existen, y esto se pone de manifiesto en su obra. Él hablaba 12 lenguas, sin duda el italiano era para él una lengua que manejaba a la perfección. Tiene un poema escrito en español, en castellano y en italiano, alternando los idiomas igual que alterna los versos, pero enseguida se entrega, siguiendo la tradición familiar, comienza la vida militar. Y muy jovencito lo vamos a encontrar en la batalla de San Quintín, en 1557. En 1557, bueno, aquí he presentado en esta diapositiva dos imágenes de dos ediciones
que podría recomendar, la de la izquierda, la publicada en cátedra de José Larra Garrido, es una edición admirable, está recogida en la medida en la que él explica que se puede hacer, porque tiene una historia muy enrevesada y muy difícil, que es la de la propia transmisión de los textos, porque hay muchos textos de Aldana que se han perdido, no solo textos en verso, textos en prosa que han desaparecido. Algunos de ellos se han perdido porque los llevaba consigo como soldado y desaparecen en el campo de batalla. Otros se han perdido a pesar de que su hermano, el hermano de Francisco de Aldana, Cosme de Aldana, da cuenta de que había escrito tratados en prosa, diálogos sobre el amor o incluso de carácter teológico. Entonces, la edición de la izquierda, la de Lara Garrido, es admirable, está en principio, como podríamos presentarla como edición de las obras completas, y la de la derecha es una selección muy bonita hecha en la editorial Renacimiento que dirige Enrique Baltanás, y que creo que es fácil de encontrar y es muy fácil de leer. Es muy bonita. Las ediciones que hacen las antologías de Renacimiento son muy bonitas, muy legibles. Da gusto comprarlas. Entonces, lo he presentado ahí como recomendación. Entonces, tenemos a Francisco de Aldana, que ha nacido en Nápoles, enseguida se ha mudado a Florencia. Allí ha empezado a escribir, en los círculos florentinos de la corte de Cosme de Medici. Enseguida se hace militar. Lo encontramos luchando en la batalla de San Quintín y con pocos años es destinado a Flandes. Viaja a Flandes y permanece en Flandes 9 años, casi 10 años. Viaja junto al duque de Alba. Cuando el duque de Alba había sido enviado para sofocar el levantamiento de Flandes del año anterior, había sido enviado por Felipe II, en agosto del 66. Pues en el 67 Flandes, con el duque de Alba, viaja a Flandes. Pone punto final a su etapa italiana, que después se echará de menos o recordará con enorme cariño en versos tan bonitos como aquel que dice: hay monte, hay valle, hay arno, hay mi ribera, cómo vivo yo aquí lloroso y triste. Es dos versos que escribe desde Flandes, desde el campo de batalla. Son años muy duros los de Flandes. Participa en acciones militares sangrientas de una crudeza enorme. Sin duda, en el escalafón él asciende rápidamente, se convierte en una figura muy relevante dentro de las tropas españolas, de tal forma que al cabo de los 9 años, cuando el duque de Alba es relevado por Requesens, por don Luis de Requesens, perdón, digamos que Aldana ocupa un lugar dentro de la presencia española y muy importante. En esos 9 años, Aldana se termina de hacer como soldado, pero también aparece en él una herida, un desengaño, una herida abierta que no va a dejar de sangrar durante toda su vida. A su vuelta a España, al cabo de esos 9 años, enseguida es requerido por el rey para llevar a cabo una misión en el norte de África que consistió en, pasando de incógnito, o sea, a escondidas, disfrazado de comerciante y junto a la compañía, nada más y nada menos que si encuentro el nombre, de Antonio, lo tengo aquí, de Diego Torres, que es un aventurero y es un escritor de la época, disfrazado de mercader judío. Durante un tiempo, Francisco de Aldana recorre el norte de África para elaborar un informe que le encarga el rey para saber hasta qué punto, cuál es el estado de las fortalezas y del ejército que tiene Marruecos en las costas. A su regreso a España, entrega dicho informe al rey. Cabía preguntarse, a cuento de que el rey le ha encomendado a Francisco de Aldana que como experto militar, haga este viaje, este peligroso viaje por Marruecos, disfrazado de comerciante judío para espiar a los marroquíes. La razón la encontramos en Portugal. El rey Sebastián de Portugal, don Sebastián, el rey don Sebastián de Portugal, está empeñado en sacar adelante una empresa militar que le llevaría a atacar al sultán, al rey de Marruecos, en el norte de Marruecos. Y para eso ha pedido ayuda a Felipe II. Felipe II no las tiene todas consigo. ¿Sabe hasta qué punto esta empresa es peligrosa? Sin duda, el informe que le hace llegar Francisco de Aldana después de este año de viaje
le da la razón al rey. Es una misión descabellada, Sin embargo, después de hablar con Felipe II, Francisco de Aldana viaja a Lisboa, se entrevista con don Sebastián y de alguna forma queda subyugado por su figura. Escribirá después el propio Francisco de Aldana, después de haberse entrevistado en Lisboa con el rey don Sebastián. Tengo hablado 3 veces a su majestad, se refiere a Sebastián de Portugal, el cual me tiene lleno de amor y admiración porque jamás creí ver en tan pocos años tanto entendimiento y destreza en las preguntas que me ha hecho sobre mi comisión, discurriendo por ellas tan soldadescamente que ha sido menester abrir los ojos y las orejas para entenderle y responderle. Guárdele Dios y proporcione su poder a su valor, que es el que tiene menester la soldadesca cristiana para levantarse del abismo a do va cayendo. ¿Cómo entendemos esto? Podemos entender el propósito de la misión que quiere llevar a cabo el rey don Sebastián en África en el contexto de la lucha entre las monarquías hispánicas, fundamentalmente la monarquía hispánica, también la de Portugal, contra el turco. No solo contra el imperio turco, sino contra los aliados que el imperio turco tiene en la Berbería, que es como se conocía toda la franja norte de África, que iba desde Egipto hasta el Atlántico. La Berbería era un territorio que se dividía en 5 reinos, uno de los cuales era Marruecos, otro Túnez, otro Fez. Desde la Berbería, los piratas berberiscos, financiados no solo por el turco, sino también por otros enemigos de la monarquía hispánica, como era Francia, por ejemplo, se han dedicado a atacar, a acosar, a perseguir a los cristianos, y en ese contexto tiene sentido la misión que quiere llevar a cabo el rey portugués. Aldana se entrevista con don Sebastián, queda subyugado por la figura de un rey que tiene una personalidad muy arrolladora, y le da su palabra. Francisco de Aldana le da la palabra al rey portugués de que, a pesar de que Felipe II no le apoyará en principio en esta campaña, él va a acompañar a don Sebastián. Una de las líneas de fuerza, no solo de la poesía, diríamos que de la personalidad de Aldana, tiene que ver con la importancia que tiene estar a la altura de la palabra dada. Francisco de Aldana va a cumplir su palabra, va a acompañar a don Sebastián en su campaña africana. Es una campaña muy atrevida y es una campaña desastrosa, porque va a terminar muy mal. Junto a una tropa, no me extiendo en estos detalles, a que podríamos contarlo con más cuidado, el capitán Aldana acompaña a las tropas las tropas portuguesas que desembarcan en África en el año 1578, entre las cuales está nada más y nada menos que Francisco de Aldana, conformarían un total de unos 17.000 hombres. Mientras que las tropas marroquíes, contra las que se van a enfrentar a los pocos días, el día 4 de agosto de 1578, en una batalla que todos ustedes conocen, que es la batalla de Alcazar-Quibir, asciende al número de 8.000 infantes y 41.000 caballeros. A todo esto hay que añadir que las tropas portuguesas tenían poca experiencia guerrera y, sobre todo, poca experiencia de hacer la guerra en un lugar como es la tierra de Marruecos. La batalla de Alcazar-Quibir, también conocida como la batalla de los Tres Reyes, muy importante no solo para nosotros, porque somos devotos lectores de Aldana, sino también para los portugueses. Es una derrota en la que muere el propio rey don Sebastián, que a partir de entonces se convierte en el deseado, un mito para los portugueses, el rey que algún día habrá de volver, cuyo cadáver no se rescata. Mueren también el propio sultán de Marruecos y también el propio sultán que los portugueses querían colocar en sustitución del sultán de Marruecos. Esos son los Tres Reyes que dan el nombre a la batalla de los Tres Reyes, porque es la batalla en la que mueren estos Tres Reyes, pero también es la batalla en la que va a morir Francisco de Aldana. La muerte de Francisco de Aldana a mí me recuerda a las palabras de María Estuardo, y también a esos versos de T.S. Eliot, que son los versos en los que recoge las palabras de la propia María Estuardo, ¿no? En mi final está mi principio. Es un final épico, es un final muy literario, muy renacentista, muy caballeresco, pero es un final también con un profundo sentido, muy cargado de sentido.
En el final de la vida de Aldana descubrimos un principio rector de la propia vida de Aldana, que es el de estar a la altura, no solo de la palabra dada, sino de un ideal de persona con el que él ha querido cumplir. En el informe oficial que le llega al rey, se dice lo siguiente sobre la muerte de Aldana. Se dice así: el día de la batalla, estamos hablando del 4 de agosto de 1578, el día de la batalla, andando Aldana a pie, por le haber muerto el caballo, lo encontró el rey, don Sebastián, y le dijo: capitán, ¿por qué no tomáis caballo? Y él dice que le respondió: señor, ya no es tiempo sino de morir, aunque sea a pie. Y con la espada en la mano tinta en sangre, se metió entre los enemigos, haciendo el oficio de tan buen soldado y capitán como él era. Decían que llevaba consigo poemas siempre que estaba en el campo de batalla. Imaginamos que además de perder su cadáver, se perdió también con el legajo de papeles en los que había poemas que su hermano Cosme no pudo rescatar. El resultado de la batalla fue desastroso. Entre los cristianos, cerca de 7.000 muertos, aproximadamente 10.000 prisioneros. Ni 100 personas consiguieron escapar. Nunca se encontró el cuerpo del rey don Sebastián. Bueno, esto a grandes rasgos, de una forma torpe, he tratado de dibujar, ¿no?, el curso de una vocación. Es una vocación militar que nos explica la vida de un escritor que es, ante todo, hombre de armas, como le correspondía al buen caballero renacentista. ¿Qué pasa con la vocación poética? Bueno, me he olvidado de las... Aquí tenemos un cuadro precioso del rey don Sebastián, da para hablar de él. Esta es una ilustración que recrearía la batalla de Alcázar-Quibir, la batalla de Alcázar-Quibir, o la batalla de los Tres Reyes. Pero vamos a hablar de la vocación poética. Aquí he señalado simplemente algunos títulos de poemas de Francisco de Aldana. Los más importantes, escribe más sonetos, tenemos de él más sonetos que de Garcilaso. Si en el Garcilaso tenemos unos 40, de Francisco de Aldana 42. Uno de los poemas más importantes es la carta o epístola, dependiendo de las ediciones, podríamos casi mejor llamar la carta a Arias Montano sobre la contemplación de Dios y los requisitos de ella, unos maravillosos cojos tercetos escritos a un amigo, he puesto entre paréntesis las estrofas para que podamos ver cómo la poesía de Francisco de Aldana responde a la estética que yo presento al principio, es decir, una poesía escrita en endecasílabos fundamentalmente. Tiene un poema escrito en arte menor, solo uno, todos los demás son endecasílabos, y las estrofas que cultiva son el soneto, los tercetos dantescos para ciertos temas, y luego los endecasílabos blancos. Es muy moderno en algunos aspectos, escribe con una soltura, con una gracia, con una frescura, con un atrevimiento, que nos hace pensar si eran versos escritos, si eran versos pensados para ser impresos así o no, con una naturalidad y al mismo tiempo un oficio pasoso. Bueno, ¿qué decir sobre la vocación poética? ¿Me queda poco tiempo? ¿5 o 10 minutos? Sí. Bueno, sobre la vocación poética. Voy a citar unas palabras de Julio Martínez Mesanza. Julio Martínez Mesanza, que son muy bonitas, y habla de Aldana y dice lo siguiente: no hay en todo el XVI, no hay en todo el siglo XVI poesía más sincera que la del capitán Aldana, porque no hay tampoco alma más sincera que la suya, más anhelante de redención, más aniquilada por el deber. Y en esta cita nos da 3 claves para entender a Aldana. Primero, la sinceridad. Vamos a encontrar versos en los que habla de su propia experiencia como soldado, su propia experiencia vital, de una modernidad y sobre todo de una sinceridad estremecedoras. Escribe versos como: yo soy un hombre desvalido y solo, expuesto al duro hado cual marchita, hoja el rigor del descorteseolo. En segundo lugar, un anhelo, un deseo de redención, un deseo de salvarse de algo que le tiene atrapado, quizá esa vida militar de esa crudeza exagerada. Es un poeta que desea, como otros, en un momento determinado querría llevar una vida contemplativa, ¿no? Anhela una paz espiritual que no tiene, ¿no? Aspira a vivir una paz interior que echa en falta, y luego el sentido del deber, ¿no? El sentido de la obligación. Hace de Aldana un caballero, rige su vida militar, pero también le lleva a encaminarse a la muerte en Alcázar-Quibir tras dar su palabra de caballero al rey don Sebastián de Portugal. Si vamos a leer algunos textos, no nos va a dar tiempo a leerlos todos, pero he seleccionado textos de 3 tipos. Por un lado, poesía
de temática guerrera. Diríamos que escribe poesía cuyo tema es la guerra, pero desde una experiencia individual muy sincera. Entre los sonetos más famosos tenemos aquí este que dice: otro aquí no se ve que frente a frente animoso escuadrón moverse guerra, sangriente humor teñir la verde tierra y tras honroso fin correr la gente. Este es el dulce son que acá se siente, España, Santiago, cierra, y por suave olor el aire a tierra, humo de azufre dar con llama ardiente. El gusto envuelto va tras corrompida, agua y el tacto solo apalpa y halla, duro trofeo de acero ensangrentado. Hueso en astilla, en él carne molida, despedazado arnés, rasgada malla, oh solo de hombres digno y noble estado. Hay aquí, por un lado, una conciencia de lo honroso, de lo virtuoso, de lo digno de su oficio. Por otro lado, hay una conciencia también de lo que tiene este oficio de destino cruel. En relación con lo honroso, en los tercetos a los que he hecho alusión antes, que son los pocos tercetos escritos a un amigo, contrapone la vida del cortesano que lleva una vida fácil en la corte, no el cortesano entendido a la manera de Castiglione, sino el de la vida regalada, fácil, entregada, si queréis, a los vicios, al amor, al cuidado, a pasearse, dice, a ventanear. La contrapone la vida del soldado, una vida dura, pero al mismo tiempo virtuosa. Dice: mientras estáis allá con tierno celo, de oro, de seda y púrpura cubriendo el de vuestra alma vil terrestre velo, sayo de hierro acá yo estoy vistiendo, cota de acero arnés y elmo luciente, que un claro espejo al sol voy pareciendo. Mientras andáis allá lascivamente con flores de azahar, con agua clara, los pulsos refrescando ojos y frente, yo de honroso sudor cubro mi cara, y de sangre enemiga el brazo tiño, cuando con más furor muerte dispara. Donde podemos ver, diríamos, esa conciencia, por un lado, de destino honroso, que es su vida, también como de camino ascético, ¿no? El ejercicio militar como camino ascético que le aparta de los vicios. Hay algo en él que le acerca, sin duda, a la preocupación religiosa, no solo virtuosa. Pero esa conciencia de que su vida militar es muy cruda y es un destino cruel al que está atado, lo vemos también en otros textos como este. Dice: el ímpetu cruel de mi destino, cómo me arroja miserablemente de tierra en tierra, de una en otra gente, cerrando a mi quietud siempre el camino, siempre echando en falta la paz interior. Oh, si tras tanto mal grave y continuo, roto su velo mísero y doliente, el alma con un vuelo diligente volviese a la región de donde vino. Aquí vemos ese anhelo, ¿no? Ese anhelo por ascender, por elevarse por encima de la crudeza, la inmanencia de la guerra. Iríame por el cielo en compañía del alma de algún caro y dulce amigo, con quien hice común acá mi suerte. Oh, qué montón de cosas le diría, cuáles y cuántas sin tener castigo, de fortuna, de amor, de tiempo y muerte. Hay también un deseo de dejar el estilo de vida militar, al que de alguna forma está obligado y del que no va a poder huir, retirarse del mundo, para llevar a cabo o practicar la vida contemplativa, que es la vida de la reflexión, del conocimiento, pero también en compañía de un buen amigo. Ese buen amigo será, por antonomasia, en unos poemas, puede ser su hermano, pueden ser sus antiguos amigos que había hecho en Florencia, pero de forma paradigmática al final será Benito Arias Montano, el humanista del que hablaré a continuación, si me da tiempo. ¿Tengo tiempo? Bueno, un minuto. Un poquito. Vale, me estoy alargando. Bueno, pues salto cosas. Podría hablar de la poesía de amor. La poesía de amor es un capítulo. ¿Hablamos de la poesía de amor? Sí. Aunque sea una estrofa, porque no Una es estrofa. mujer. Mirad, ¿cuál es la causa, Miramón, que estando en la lucha de amor juntos trabados, con lenguas, brazos, pies y encadenados, cual vid que entre el jazmín se va enredando, y que el vital aliento ambos tomando en nuestros labios de chupar cansados, en medio a tanto bien somos forzados, llorar y suspirar de cuando en cuando? Amor, mi filis bella, que allá dentro nuestras almas juntó, quieren su fragua, los cuerpos a juntar tan bien, tan fuerte, que no pudiendo como esponja el agua pasar del alma al dulce amado centro, llora el velo mortal su avara suerte. Es una poesía muy sensual, es una poesía muy bonita.
En un artículo de García Máquez leía hace poco la siguiente cita sobre cómo leer, que sirve podría servirnos para comentar la poesía también de Francisco Aldana. Decía, sostenía León Bloy que una vez que se detecta cuál es la palabra más repetida en una obra literaria, se tiene una herramienta insuperable para encontrar su razón de ser. En poemas incluso tan sensuales, en los que el papel del cuerpo, fijaos, lenguas, brazos, pies, es tan evidente. Incluso en esta poesía, la palabra más importante seguirá siendo la palabra alma. Yo he intentado contar cuántas veces se escribe la palabra alma Francisco Aldana en toda su poesía. Me han salido 128 veces. 128 veces. Diríamos que es una poesía, incluso en su poesía de amor, una poesía de amor tan sensual, ese amor y esos cuerpos están iluminados, están levantados, están sostenidos por algo interior, por algo que es el alma de la propia persona, que hace que esa sensualidad cobre una belleza y una emoción especiales. Y tendríamos que terminar leyendo un texto que es demasiado largo para leerlo aquí, que son los tercetos que dedica Arias Montano. Arias Montano, sabéis que es humanista, biblista, bibliotecario de Felipe II, aquí en el Escorial, amigo de Francisco Aldana. El último poema que tenemos de Francisco Aldana son estos tercetos. Yo soy un hombre desvalido y solo, expuesto al duro hado cual marchita hoja al rigor del descortesio, lo dice en este poema precioso, una de las grandes cumbres de la poesía española, no solo del Renacimiento, a la altura, por supuesto, de la epístola moral a Fabio. Francisco de Aldana le propone a Arias Montano retirarse del mundo, dedicarse a la contemplación, al diálogo sobre temas de carácter filosófico, también, en última instancia, movido por un anhelo que es la de ascender de lo material a lo inmaterial, encontrar en la poesía, en la práctica de la virtud, en el diálogo, en la amistad y en la contemplación una forma de acercarse, de seguir el camino del bien, el camino de la virtud, acercarse a Dios de alguna forma. Diríamos que en una actitud que le va a llevar a Aldana a escribir versos no solo filosóficos como son estos, sino también hasta teológicos, una teología muy renacentista, muy teñida de neoplatonismo. Bueno, no quiero ser más pesado de lo que ya estoy siendo, no voy a hablar de muchas otras cosas, hasta aquí hemos llegado. Si queréis termino con un soneto, es un soneto precioso, donde encontramos ese espíritu de la carta a Arias Montano recogido en 14 versos. ¿Vale? Aquí está todo Aldana, está el alma de Aldana, está esa palabra que nos da la clave de Aldana. Clara fuente de luz, nuevo y hermoso, rico de luminarias, patrio cielo, casa de la verdad, sin sombra o velo, de inteligencias ledo al reposo. Oh, cómo allá te estás, cuerpo glorioso, tan lejos del mortal caduco velo. Casi un Argos divino alzado al vuelo, de nuestro humano error libre y piadoso. Oh patria amada, a ti suspira y llora, esta en su cárcel alma peregrina, llevada errando de uno en otro instante, esa cierta beldad que me enamora, suerte y sazón me otorgue tan benigna, que do sube el amor llegue la mente. Qué bonito. Pues hasta aquí hemos llegado. Muy bien.